se graba en su computadora. Va a salir una voz de una chica que en inglés dice grabación en proceso. Entonces, una vez que termina de hablar, usted empieza. Se presenta, menciona el título de su nombre. Recuerde que su cámara tiene que estar prendida. Ah, ya, listo, listo. Ya. Listo. Ya, perfecto. Bueno, muy buenos días. Soy la doctora Jenny Pomo Chuquija, médico residente del Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, y el día de hoy vamos a hablar acerca del lupus eritematoso sistémico en el embarazo. Recordemos que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria crónica producida por un desbalance Disculpe, doctora, que la corte, pero su imagen se ha quedado congelada. No sé si usted lo puede ver. Sí, ¿por qué razón? A ver. Ya. Ahora sí. Ya, perfecto. Sí. Listo. Entonces, vuelvo a empezar, ¿no? Ahí vamos. Bueno, vamos a hablar del tema del lupus eritematoso en el embarazo. Recordemos que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria crónica que se va a producir por un desbalance entre los factores proinflamatorios y antiinflamatorios, y va a producir toda su sintomatología por el depósito de inmunocomplejos a nivel de diferentes órganos diana. De ahí que tiene una clínica muy variada, que va a variar desde manifestaciones dermatológicas, siendo el eritema malar la característica de esta enfermedad más frecuente. Tiene otras sintomatologías como las neurológicas o las hematológicas, va a producir una depresión de las 3 líneas celulares, pero lo cierto es que en un 95% va a estar más frecuente los síntomas dermatológicos. En cuanto al lupus y el embarazo, esto no tiene repercusión la enfermedad con respecto a las tasas de embarazo. Es decir, una mujer que tenga lupus eritematoso sistémico va a tener la misma tasa de embarazos que una mujer que no sufra de la enfermedad. Este tema es importante porque nosotros recordemos que el lupus eritematoso sistémico va a producir complicaciones durante la gestación. Entre estas complicaciones, en los diferentes estudios se ha encontrado que va a aumentar la morbimortalidad materno-fetal, va a producir brotes de la enfermedad durante la gestación, tiene riesgo de producir preeclampsia, aumenta las tasas de cesáreas por emergencia, aumenta la amenaza de parto pretérmino y va a producir neonatos prematuros y va a aumentar la tasa de aborto. En cuanto a las repercusiones en el neonato, va a producir lupus neonatal, va a producir bloqueo auriculoventricular congénito, siendo aumenta hasta el 2% en todas aquellas gestantes que tengan el anticuerpo anti-Ro positivo. Como pueden observar, todas estas complicaciones tienen intervalos de confianza estadísticamente significativos. He ahí la importancia de tratar de hablar de esta enfermedad con respecto a la gestación. Entonces, es importante que nosotros durante la gestación hagamos un planeamiento del embarazo. Puede venir una paciente con lupus eritematoso sistémico y preguntarnos, ¿no? ¿Realmente yo me puedo embarazar sabiendo que hay todas estas complicaciones? Y lo cierto es que sí, que si nosotros hacemos un buen planeamiento del embarazo, esta gestación puede llegar a término y sin complicaciones. Entonces, ¿qué es importante en el planeamiento del embarazo? Lo principal es que la enfermedad se encuentre inactiva. Es decir, que 6 meses antes de la gestación la enfermedad esté inactiva. ¿Por qué? Porque si está activa, es muy posible de que durante la gestación hayan brotes, haya riesgo de preeclampsia y todas las complicaciones que anteriormente hemos detallado. Entonces, este es el factor más importante. Nosotros en el planeamiento del embarazo va a haber 4 puntos donde podemos repercutir, podemos cambiar el escenario
de la finalización de la gestación y tengamos un embarazo exitoso. Primero, preconcepcionalmente, durante el embarazo, la resolución obstétrica y en el puerperio. Preconcepcionalmente, que es lo que nos importa a nosotros, en la evaluación preconcepcional, nosotros cuando viene la paciente con lupus eritematoso sistémico con deseos de fertilidad, tenemos que hacerle un perfil laboratorial completo. En este perfil laboratorial completo debemos pedirle, obviamente, su perfil inmunológico. ¿Para qué? Para evaluar la actividad o inactividad de la enfermedad. Entre estos vamos a pedir los anticuerpos antinucleares, que son indispensables para el diagnóstico, recordemos, también los complementos y el anticuerpo de doble cadena, que es importante para evaluar el grado de actividad de la enfermedad. También debemos evaluar la función renal, la función hepática, debemos pedir un hemograma completo, no se olviden de que esta enfermedad produce una depresión de las 3 líneas celulares, y el ácido úrico, que es importante, predictor para preeclampsia. Entonces, todos estos exámenes lo pedimos en la primera consulta ginecológica cuando la paciente viene con deseos de fertilidad. Esta escala es para evaluar el grado de actividad o inactividad de la enfermedad. Esta es una escala que se llama el SLEDAI, solamente es usada por los reumatólogos, nosotros no lo usamos, pero es muy útil porque nos va a ayudar a evaluar el grado de actividad o inactividad de la enfermedad. Si nosotros hacemos esta sumatoria y el valor es menos de 4, podemos decir que hay una baja actividad y podemos dar tratamiento corticoide, controlar la enfermedad, volverla inactiva y recomendar la gestación. Pero si es menos de 2 y tenemos complementos negativos, entonces decimos que la enfermedad está inactiva y podemos recomendar la gestación. He ahí la importancia de esta escala. Segundo, una vez que hemos hecho su perfil laboratorial, hemos visto que la enfermedad está inactiva. Tercero, ¿qué nos queda? Hacer un reajuste de los medicamentos. ¿Por qué? Porque los brotes se van a producir cuando las gestantes hacen una interrupción abrupta de los medicamentos. Entonces, debemos decirle a la paciente que ella tiene que continuar con su tratamiento y tiene que continuarlo durante toda la gestación. Entre los medicamentos utilizados, los más frecuentes son los AINES. Estos AINES en la gestación, recordemos que tienen que ser usados en periodos breves, solamente condicionales. ¿Por qué? Porque a partir del tercer trimestre van a producir cierre prematuro del ductus arterioso, van a producirnos oligohidramnios al final en los últimos trimestres. Por esa razón, solamente tratemos de no evitar su uso, pero sí darlo por periodos cortos de tiempo, solo sintomáticos. Y acá es importante que hablemos de la aspirina. Recuerden que la aspirina es un medicamento profiláctico para la preeclampsia. Y recordemos que el lupus es factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsia. Siguiente. La hidroxicloroquina es el medicamento esencial en el tratamiento de lupus eritematoso sistémico. La dosis va de 5 a 10 miligramos día y ha demostrado que va a disminuir las tasas de ocurrencia del bloqueo auriculoventricular congénito. Se ha hecho un estudio donde se evaluó a madres que tenían el anticuerpo anti-Ro positivo, que es factor de riesgo para el desarrollo de lupus neonatal, y se las comparó con aquellas madres que estaban tomando hidroxicloroquina y aquellas que no. Y se demostró que disminuía las tasas de bloqueo cardíaco congénito. Otro tratamiento para el lupus eritematoso sistémico son los glucocorticoides. Estos debemos tratar de darlos por el menos tiempo posible y en dosis baja. Entre estos glucocorticoides tenemos la azatioprina, la ciclosporina y el tacrolimus. Estos medicamentos no debemos evitarlos durante el embarazo, inclusive hasta 2 años antes de la gestación, ¿ya? Sobre todo con respecto al tacrolimus. Entonces, todas aquellas pacientes que estén recibiendo este tratamiento, obviamente no vamos a aconsejar la gestación. Les tenemos que decir que tienen que esperar hasta 24 meses, dejar el tratamiento, cambiarlo por otro y recién podríamos aconsejar la gestación. Otros medicamentos contraindicados en la gestación son la ciclofosfamina, el metotrexato y micofenolato y la leflunomida. Y lo mismo, ¿no? En el caso de la ciclofosfamina, tiene que suspenderse 10 meses antes de la gestación y la leflunomida 2 años antes. Todos estos medicamentos tienen efectos teratogénicos. Consideraciones específicas. Recordemos que los brotes
de lupus durante la gestación, y los cuales nos van a producir las diferentes complicaciones como preeclampsia, amenaza de parto pretérmino o lupus en el neonato, van a tener factores de riesgo para producir estos brotes. Entonces, un factor de riesgo, ya les mencioné, que es la actividad de la enfermedad 6 meses antes de la gestación. Entonces, debemos controlar bien este factor de riesgo. Además de esto, otro factor de riesgo importante para los brotes es el antecedente de un brote severo, es decir, de una nefritis lúpica. Y también, como ya les había mencionado, la interrupción brusca del tratamiento, ¿no? Que generalmente es la hidroxicloroquina. En cuanto al impacto del lupus en la gestación, porque es importante este tema, porque el lupus va a aumentar la tasa de mortalidad hasta 20 veces más, ¿no? Esto debido a todas las complicaciones que presenta, entre ellas las más frecuentes, como ya les había mencionado, el trabajo de parto pretérmino, las cesáreas por emergencia, la restricción del crecimiento intrauterino, la preeclampsia y eclampsia. Además, las pacientes con lupus tienen un riesgo significativamente mayor para desarrollar trombosis, infecciones, trombocitopenia y requerir transfusiones. Otras complicaciones durante la gestación producto del lupus va a ser la preeclampsia, que va a aumentar de un 16 a 30% más el riesgo de esta enfermedad en el embarazo. Por eso es importante el tratamiento con ácido acetilsalicílico hasta antes de las 16 semanas. Y este medicamento debe continuar hasta el término de la gestación. Esto ha demostrado disminuir las tasas de preeclampsia, sobre todo en pacientes que tienen alto riesgo, como son las pacientes con lupus. El parto prematuro se ha presentado de 15 al 50% en pacientes con lupus. Y entre las complicaciones fetales, como ya les mencioné, está el óbito fetal, la restricción de crecimiento intrauterino, el lupus neonatal y todas las complicaciones que va a conllevar un parto preterno, ¿no? Es importante que nosotros diferenciemos de una paciente con preeclampsia de una paciente que está teniendo un brote lúpico, una nefritis lúpica. ¿Cómo los diferenciamos? Los vamos a diferenciar mediante el laboratorio. Porque yo puedo tener una paciente con lupus embarazada y puedo creer que porque está haciendo presiones altas, me está haciendo preeclampsia, pero no, puede ser que solamente está haciendo una nefritis lúpica. Entonces, ahí la importancia de este cuadro. Entonces, acá, por ejemplo, la presión alta. La presión alta, recuerden que en una preeclampsia se va a producir en una gestación mayor de 20 semanas. Si es en menor de 20 semanas, entonces obviamente estaríamos hablando de una nefritis lúpica. En cuanto a la proteinuria, en ambos, como tiene compromiso renal, en ambos se va a producir, va a ser mayor de 300. El sedimento patológico de orina es característico de la nefritis lúpica. Vamos a encontrar cilindros hemáticos, hematíes en el sedimento de orina, más no en la preeclampsia. El ácido úrico es un factor predictor de preeclampsia, mayor de 5.5. Es importante que nosotros siempre lo pidamos en consultorio si es que lo tenemos. Y el anticuerpo de doble cadena, que es importante, que obviamente va a estar presente en la nefritis lúpica, más no en la preeclampsia. Y la elevación del complemento va a ser propio de la nefritis lúpica. Ya, el manejo durante la gestación. Cuando la paciente ya se ha embarazado, independientemente si la enfermedad estaba activa o estaba inactiva, entonces nosotros en el primer control prenatal hacemos lo mismo, pedimos lo mismo, pedimos nuestro perfil inmunológico, nuestro perfil hepático, nuestro perfil renal y nuestros complementos y el anticuerpo de doble cadena. Y estos deben ser renovados o actualizados en cada control que se debe realizar cada trimestre. ¿Ya? En cuanto a las referencias que tenemos que hacerle a la paciente con lupus para sus controles, es importante que ésta reciba el tratamiento de aspirina desde las 16 semanas y es importante que nosotros hagamos una referencia para que esta paciente se realice su Doppler de arteria uterina entre las semanas 11 y 13 para
para poder hacer un diagnóstico precoz de preeclampsia, ya que esta paciente es una paciente con riesgo. Además de esto, tenemos que hacerle, si la paciente tiene anticuerpos antirro positivos, si tiene que hacerse un ecocardiograma fetal de las 16 a las 26 semanas. El brote lúpico. En este punto me pareció importante mencionar el brote lúpico porque existe un brote leve, moderado y grave. Y no todos se hospitalizan, no todos son referidos. Por ejemplo, nosotros podemos tener un brote leve, el cual puede ser tratado ambulatoriamente en casa y no requerir hospitalización. Cuando hablamos de un brote leve, cuando la paciente presenta aumento de la sintomatología. Es decir, hay fatigas, hay artritis, artralgias, mialgias o lesiones cutáneas, ¿no? Y lo único que se recomienda es reposo, que continúe con su tratamiento de hidroxicloroquina, si se requiere, le damos glucocorticoides tópicos y sus AINES condicionales. Cuando hablamos de un brote severo que tiene que ir a hospitalización y tiene que recibir manejo continuo, tanto materno como fetal, y dar pulsos de metilprednisolona, es cuando hablamos, por ejemplo, de una nefritis lúpica, cuando tiene un cuadro neurológico o un cuadro de anemia hemolítica autoinmune. Entonces, eso sí o sí tiene que ir a hospitalización con dosis de glucocorticoides a tasas altas. En cuanto a la lactancia, ¿no? En la lactancia, la paciente debe continuar con su tratamiento de hidroxicloroquina. Si está tomando aspirina, se le recomienda hasta 72 horas nada más del puerperio y se le suspende. Y en el caso de que tenga coexistencia con síndrome antifosfolipídico, podemos continuar con la heparina hasta 72 horas más, ¿no? Y obviamente, igual que con el tratamiento, hay medicamentos como la ciclosporina, el tacrolimus, que no se debe de tomar en la lactancia tampoco. Entonces, en conclusión de esta exposición, quiero que se lleven de que toda gestante con lupus eritematoso sistémico sí se puede embarazar. Es una paciente de riesgo, pero si nosotros hacemos un buen planeamiento del embarazo, esta gestación puede llegar a término, puede tener un embarazo exitoso, sin complicaciones. ¿Cuál es el secreto aquí? Que la enfermedad se encuentre inactiva 6 meses antes de la gestación. Y que nos quitemos esa idea, ese miedo de que toda paciente con lupus no puede embarazarse. Porque sí se pueden embarazar e inclusive tener un embarazo exitoso. No se olviden que toda paciente lúpica está asociado a mayores tasas de complicaciones durante la gestación, principalmente la preeclampsia, el parto pretérmino, el óbito fetal, el lupus neonatal. Listo. Muchas gracias.